Estamos a escasos días de que empiece el rito de las linternas, con ello las 2 multis gratis por el año nuevo chino, el personaje gratis 4 estrellas a elegir y además el nuevo banner regional de Liyue, aparte de Arlequino y de Clorinde. Sí señores, el rerun de Shenhe después de casi 2 años que lleva sin venir este personaje, y recordemos que la mamá de Shenhe, Xianyun, va también por la misma línea de hacer prácticamente un año Xianyun sin venir a Genshin Impact. Pues bien, hoy vamos a ver los 4 estrellas y no solo eso, sino las constelaciones importantes de estos personajes gratis a elegir, que como recordar, en 2-3 días inicia el rito de las linternas y posteriormente tendréis que hacer algunas misiones del rito para completar la fiebre festiva y os dejarán elegir el personaje. Posiblemente de aquí a menos de una semana ya tengáis uno a elección. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Todo el equipo del canal os está muy agradecidos, de hecho me falta luz, mejor. Y solo por eso además os puedo regalar una bendición lunar al día. Gracias por todo el apoyo y por eso que hacéis yo puedo agradeceroslo de vuelta. Así que para participar solo hay que dejar like al vídeo, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico, y dejadme en los comentarios qué es lo que estáis haciendo mientras veis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con no solo los 4 estrellas gratis, que ya hice un vídeo diciendo cuáles son las mejor 4 estrellas en orden, sino... Editores, cada vez que diga sino, metan un sino salvaje por ahí rápido en pantalla, que va a estar muy gracioso para la gente. Sino, ¿qué constelación es la más importante de los personajes? Pues bien, empezamos con lo menos importante y lo más descartable rápidamente, pero voy a indagar mucho en las constelaciones importantes, por supuesto, de los jinetes del apocalipsis, Gaming, Gaming, sí, va con Xianyun en el equipo, Gaming, Xiangling, Xinkyu y Lanyan, que es muy poderosa y es personaje nuevo. Pues bien, descartando lo menos interesante e importante de este banner, la verdad es que Xiongyu es un personaje que no encaja muy bien y apenas tiene algunos equipos de derretidos inversos de full 4 estrellas. Ahora con Mabuika pues se puede jugar una especie de Xiongyu, otro crío como puede ser Rosaria, Mabuika y Bennett, por ejemplo, y tienes otro nuevo equipo, digamos, de derretidos full 4 estrellas o full al menos de poquitos personajes, o al menos puedes meter a Xiangling en vez de Mabuika, pero básicamente es intentar arriesgar un personaje que no va a merecer mucho la pena subir. Y Xiongyu, su C6 es la única más o menos importante que hace que tu ulti haga más daño, básicamente hace un hit más adicional, pero nada importante. Xinyan, otro de los menos importantes, que ya sabéis que yo creo que nadie va a elegir. Dejadme en los comentarios si alguien que esté viendo este vídeo va a elegir a Xinyan en el rito de las linternas, ya por curiosidad. Básicamente Xinyan tiene una C2, para quien no lo sepa, que le da 100% de probabilidad al nuke de su ulti físico, con lo cual la construyes full con daño crítico sin buscar probabilidad en substats cuando tiene esa C2, y es su única constelación importante, pero de ahí poco más. Yunjin, como estoy comentando y recordar, voy de los personajes menos importantes a los más importantes y al final pues explicaré los más importantes, las constelaciones de Xiangling, Xinkyu y demás. Yunjin, sus constelaciones al final se centran en aumentar el propio daño que ella aumenta a ataques normales. La más interesante e importante, sobre todo para personajes que no sufren de hitbox, ahora explico qué es eso, es la constelación 6, porque le da velocidad de ataque. El problema de su constelación 6 de la velocidad de ataque es que los personajes que golpean a melee, principalmente mandobles y espadas a una mano, tienen una cosa llamada hitbox, y es que su velocidad de ataque se reduce porque al golpear los frames de la animación retrasan la siguiente animación. Esto no afecta a los personajes de catalizador o de arquero, o sea, o como por ejemplo Yoimiya, o los personajes que golpean de alguna forma que no genere hitbox, como por ejemplo Ayato, que su habilidad elemental y el famoso pues es una habilidad elemental que pega a Hydro y pues no genera hitbox, no genera, digamos, una especie de colisión contra los enemigos en la hitbox, ¿no? Entonces este hit lag, que se llama extraño con la C6 de Yunjin, si hay personajes melee pues mal, pero si hay personajes a distancia como Yoimiya, como Ayato o como algún catalizador, entonces bien. Pero Yunjin a día de hoy nunca cuajó, no tiene mucho aporte realmente al juego y poquito más con Yunjin. Luego
Ningguang, otro personaje descartable. Su constelación importante tiene por un lado una C4 que le resetea la pantalla para poder hacer elemental, ulti elemental, porque luego el combo ella con la C6 hace que cargues 6 Hades y con el primer cargado después de la ulti lanzas esos 6 Hades y haces un cargado con una barbaridad de daño y multihits. Entonces la C4 hace que tu habilidad elemental resetee cuando no hay una pantalla en campo y la ulti rompe la pantalla. Muchos dirán, ¿está hablando en chino otra vez el feo de Hoyoverse? Es el feo, ¿veis? Es chino. Y la realidad es que Ningguang no la juega nadie a día de hoy, pero básicamente la C4 de la doble pantalla es como una especie de sacrificio, la C4, como un arma del sacrificio. Y la C6 para los Hades para el cargado. Y el combo para nukear o hacer buen daño si quieres jugar a Ningguang carry sería elemental, ulti, elemental, cargado, básicamente. Intentar meter el cargado a través de la pantalla. Es las constelaciones importantes de Ningguang. Nadie juega a Ningguang, pobrecita. Tampoco tiene mucho potencial, la verdad, está bastante limitada y poquito más. Luego, Yanfei, que es un carry piro, que la verdad para ser un carry piro de 4 estrellas está muy bien. Problema número 1, hay un mejor carry piro de 4 estrellas, que más adelante lo veremos en el vídeo, porque además está en este mismo banner y ese otro carry 4 estrellas no tiene mucho sentido, está bastante un balanced. Y por otro lado, ella es muy fuerte como tal, pero también tiene la competencia ya no solo de otro carry piro 4 estrellas, sino de los 80.000 carries piro de 5 estrellas que existen y han salido posteriormente. Yanfei es poderosa, o sea, la verdad que para ser 4 estrellas es potente. Con un buen equipo vais a estar haciendo cargados de 100k por cargado y os va a volar la cabeza. El problema está en que una Juta bien construida, obviamente, supera el daño de Yanfei, un Linei y una rotación nuke rápida también hace un daño superior, y luego existen Arlequino y Mabuika, que ya ni hablo de esas dos porque imaginar la comparación. Pero Yanfei es poderosa, la verdad es muy poderosa. La C4 le da un escudo para que tengáis más supervivencia y pueda actuar como una torreta que esté, digamos, estática en el centro del abismo. Y la C6 le da un sello extra y además cuando tienes 4 sellos y también cuentas la C1 y su talento pasivo que disminuye el coste de aguante de los cargados, básicamente con la C6 hace que el coste de aguante de cargados sea 0, con lo cual no gastas aguante cuando tiras un cargado con tus 4 sellos. Los sellos en Yanfei se ganan haciendo ataques normales y hay una pasiva que cada 1 segundo y medio 2 te da un sello adicional. Así que quien le guste Yanfei, la C4 y la C6 son interesantes. Ahora, el último personaje de los que considero que a día de hoy es fuerte también, pero tiene menos sitio tal vez en el meta, es Yao Yao. Yao Yao es un personaje que realmente sí es fuerte, sobre todo para equipos A, de Aggravate puros, B, de Blooms de Nilou, funciona muy bien, hace muchos multihits de Dendro y cura al equipo. Tiene un uptime rarísimo y para rotaciones cerradas, donde es pues combo de todo el equipo y quedarte más de 10 segundos con el carry principal, spoiler, la rotación del 80% de los mejores equipos del juego, no funciona bien porque el problema que tiene Yao Yao, entre comillas, es que está hecha para equipos de quick swap, que lo he explicado en muchos vídeos, que son equipos de cambiar, de entro, salgo con todos los personajes, y entonces eso en Bloom se cumple muy bien. Y en rotaciones de Aggravate, como explicaba, como son rápidas de 15 segundos, capaz puedes salirte con el carry rápido y se puede ir adaptando, aunque tiene cooldown de 20, al igual que Baizu, y eso también la perjudica. Pero ella hace muchos multihits de Dendro y cura bien. Es decente para ser un 4 estrellas. De hecho, la considero fuerte, pero no tan fuerte ni encaja bien con los mejores equipos del juego, sino que es más para dar variedad. Y el último personaje junto a Yao Yao, que es muy poderosa, pero no coincide bien con muchos equipos y tiene menos sinergia, y de hecho a comparación de Fischl ha perdido muchísima utilización, ya que en estos abismos donde los escudos de los enemigos, que son las cepas del abismo, los multihits de Fischl los bajan muy rápido, es Beidou. Beidou siempre ha sido muy buena, pero a día de hoy apenas coincide bien con Neuvillette porque se activa con su cargado, pero Neuvillette tiene infinitos equipos sin Beidou. Quizá en equipos de sobrecarga, pero los equipos de sobrecarga con Chevreuse de nuevo tienen infinitas variantes, jugando Chevreuse, Xiangling, Fischl y a lo mejor un carry electro que podría ser pues Clorinde, quien no juega Clorinde en otros equipos, y está algo desplazada. Las constelaciones importantes de Beidou, su C1 te da el escudo, pero su C2 es la más importante. La C2 es la que hace que el dragón rebote en 2 enemigos más, y el dragón que lanzas, que para que me entendáis es una especie de ulti de Shinkyu que reparte electro en los enemigos, pues el dragón rebotaría en 2 enemigos más cuando tienes la C2, y de hecho el daño de Beidou con la C2 se multiplica una burrada. De hecho, a día de hoy, y con el power creep y la mejora de los equipos, no recomendaría
jugar a Beidou si no tenéis la C2. Y ahora sí, damas y caballeros, entramos en ligas mayores. Las curiosidades quedan aparte. Ahora ya he explicado y muchas veces y muchos ya muy antiguos diréis, más o menos me sonaba alguna constelación, pero a día de hoy, igual que los Pokémon, hay tantas constelaciones y tanta combinación de información y de conocimiento en Genshin que es muy complicado tener claro todo y no creo que la gente sepa todo de memoria. Pero ahora sí entramos en los personajes más fuertes, que son Xiangling, Xingqiu, Lan Zhan, que voy a hablar de ella, y Gaming. Lan Zhan, como expliqué, me parece uno de los soportes defensivos que más va a aportar al meta a día de hoy. Creo que solo Lan Zhan va a desplazar a otros soportes defensivos que ya de por sí estaban entrando en el desuso, como principalmente Kokomi, que se infló mucho. Primero se infravaloró y estaba repocha, luego se infló un montón por el efecto rebote, básicamente, de que dices algo es muy malo y la realidad es que no es así, y luego se genera un efecto rebote y la gente pues la sobrevalora. Ahora Kokomi está muy normalizada en el sentido de su aporte real y prácticamente está en desuso, menos para Bloom, nadie usa ya a Kokomi. Y luego están Zhongli y Baizu como reyes del aporte defensivo de Genshin Impact. Zhongli, para esta última fase del evento, en el que te ponen un centauro con escudo, que estará por aquí en pantalla, es un evento muy puntual y a lo mejor cuando estéis viendo el vídeo posteriormente ya desapareció, pero viene muy bien para ese evento, la verdad, pero es un evento puntual. Y Abismos, donde nos han puesto 80.000 enemigos con escudos geo, como la araña o el centauro, que muchos tendréis recuerdos de Vietnam, pero cuando no te obligan a una cosa puntual, específica, donde necesites ese Zhongli que te baja esos escudos, realmente también están cada vez cayendo más en el desuso. Pero Lan Zhan nos aporta un escudo espectacularmente fuerte que además se te mantiene más de 12 segundos porque lo bufaron en la beta, además de poner el sombra verde, además de juntar bien a los enemigos, además de un catalizador para poner el cazador de dragones o alguna otra combinación, además de que ese escudo puede absorber, como es Anemo, hacer una especie de torbellino con el elemento del enemigo y tener una eficiencia sobrehumana de absorción, es decir, el 250%, como todos los escudos de un elemento concreto. Pues Lan Zhan tiene 250 de eficiencia Nemo más 250 de eficiencia al elemento que el escudo cambie el elemento. O sea que nos da un escudo inmortal. Y la constelación importante de ella son la C2, nos da una recuperación del propio escudo para que el escudo sea más inmortal aún si cabe, y la C6 te da 2 cargas de tu habilidad elemental para que encima sea batería o en equipos de quickswap de entrar y salir puedas regenerar el escudo, porque tendrías 2 cargas de tu habilidad elemental. Si tiras 2 veces la habilidad elemental, el escudo no estaquearía, tranquilos, no es como que con la C6 tengas un doble escudo, el doble de fuerte, porque ya sería mejor que Zhongli, de hecho, sería el mejor escudo del juego. Pero no, es el segundo mejor escudo del juego. Así que Lan Zhan, cosa bastante importante a nivel defensivo, me parece muy, muy sólida defensivamente. Luego, Xingqiu. Xingqiu, a pesar de que existan Furina y Elan, sigue siendo muy poderoso, se sigue usando mucho y además ayuda a muchas combinaciones para poder jugar pues una Furina en un equipo y Xingqiu más Yelan doble hidro en otro equipo, combinaciones de Hyper Bloom o de Hu-Tao principalmente. Y las constelaciones de Xingqiu importantes son la C2, elimina un 15% de resistencia a hidro a los enemigos para que si juegas doble hidro con Yelan o Furina hagas mucho más daño de hidro general. Y aparte, sobre todo la C2, en vez de 15-20, que es el cooldown de la ulti de Xingqiu, la C2 te da 3 segundos más de ulti, con lo que haces 18-20. Con lo cual te acercas al full uptime, que lo explican en otros vídeos, que es que tu utilización sea totalmente completa en el tiempo de tu cooldown, para que tengas un aporte continuo en el equipo. Esa es la C2 y es una importante. La C6 lo que hace es mucho mejor y es que cada 2 hits, el tercer hit, es decir, 2 no, 1 sí, te va a dar 5 espaditas en vez de 2 o 3, con lo cual aumenta tu daño y aumenta mucho la aplicación de hidro para poder vaporizar la mayoría de equipos, aunque a día de hoy, menos el Raiden National puntualmente, con o Yelan individual solo con Hu-Tao, realmente Yelan y Furina te hacen vaporizar prácticamente todo el resto de equipos como Arlequino, Gaming, etc. Pero Xingqiu sigue siendo muy poderoso y se sigue jugando y recomendando muchísimo. Gaming. Y he dejado la Arconte Piro chiquita Xiangling para el final. Gaming es Dios en la Tierra. Hace poco, y estaréis viendo gameplays de cómo este abismo lo pasé full 4 estrellas, que no saben cómo quejarse de Gaming porque no lo tienen o porque tienen sobreinvertido algún carry que haga menos daño que Gaming, como Hu-Tao, Linei y todos los que no son Arlequino y Mabuika. Y pues han tomado este canal como objeto de, como un saco de boxeo de, pues a él le gusta mucho Gaming y enseña el potencial que tiene, pues entonces, que sobrevaloras a Gaming, miñi miñi.
pero así son las redes. Uno hace contenido y la gente habla del contenido que uno hace y el que lo hace se sigue beneficiando. El resumen es que Gaming sigue siendo Jesucristo, literalmente sí está siendo un 4 estrellas en el top 5 de mejores equipos del juego. No solo veréis un gameplay de fondo pasándome el abismo con Gaming full personajes de 4 estrellas, sino que actualmente he llegado a hacer consistentemente golpes de 700k, que es más seguramente que lo que hace cualquier persona que tenga Jutao, más que el corte de muchos con Raiden, y no es comparar, es simplemente para que veáis el daño que puede hacer Gaming. Es muy superior en algunos casos al daño que podría llegar a hacer incluso muchos otros carries, y se puede acercar, como digo, a daños superiores de carries más poderosos que él. Y este equipo además tiene rotación de 5 o 6 millones de daño por rotación, el de Gaming haciendo 700 por descendente. Es tan poderoso que no tiene sentido, porque actualmente los bosses del abismo tienen solo 2,5 millones como mucho de daño, y si el día de mañana sacan bosses con 3 millones de vida, dije de daño, perdón, de absorción de vida total, de vida, el día que saquen bosses que tengan 3 o 4 millones de vida, este Gaming con daño por rotación 5 o 6 millones se los va a seguir bajando en una rotación, es decir, es absurdo, no tiene sentido, nada dura más de media rotación. Y sí, Gaming siendo un 4 estrellas sigue teniendo este potencial y ni siquiera se puede discutir, porque a veces puedes decir, bueno, pero Arlequino, Neuvillet y no sé qué están sobrevalorados porque alguno está testeando cosas con C6. O incluso se puede criticar la C2 y arma, que no todo el mundo tiene C2 y arma. Vale, te entiendo. Pero ¿qué vas a criticar de Gaming, que es un 4 estrellas? Nada, porque es un 4 estrellas. Al final lo podéis sacar y encima os lo regalan gratis. Señores, Gaming es el adalid y el dolor de cabeza de muchos que han puesto mucho dinero y no saben separar los píxeles y lloran porque tienen vinculación emocional o hasta ludopatía con ciertas cosas y no son conscientes ni capaces de poder separar su vinculación emocional con la realidad. Ese píxel de 4 estrellas está más roto que la mayoría, el 80% de carries del juego. Y no está sobrevalorado. A 4 estrellas full equipo se revienta el abismo solo con C1 y arma de 4 estrellas y está rotísimo. Y cuando juegas un equipo de personajes 5 estrellas como Citral y Xianjun Bennett, que encima juegas a Bennett, que también es 4 estrellas, se revienta la mayoría de equipos del juego, solo superado por otros carries como Arlequino, Mabuika o Neuvillet, y además con constelaciones siendo 5 estrellas. Es el mejor carry 4 estrellas del juego y es una locura Gaming. Y por último, Xiangling. Bueno, las constelaciones importantes de Gaming son la C1, que te ayuda a perder y ganar vida, si no recuerdo mal, y la C6, que te da ese 20, digo el perder y ganar vida porque te ayuda a asegurarte activar siempre el full set de cazador fantasmal. Y la C2, que básicamente, la C6, que lo que te da es 20% de probabilidad en los descendentes de tu habilidad elemental y 40% de daño en tus descendentes de tu habilidad elemental. Es una C2 casi de 5 estrellas. Tener una C2, perdón, otra vez, la C6. Y la C6 está muy rota. Te da y te asegura capear proporciones para poder aprovechar, por ejemplo, la lápida del lobo o algunas otras armas que te dan mucho ataque. O sea que la C1 y la C6 son las importantes de Gaming, y Gaming a C1 se puede hacer todo el contenido y puede hacer más de 100k por descendente, que es más, por ejemplo, de lo que hace Jutao con los cargados. Y Xiangling, la Mabuika chiquita a día de hoy, el personaje además del que viene la skin, y la skin es gratis de Xiangling, que estará por aquí la skin de Xiangling también, y básicamente es un personaje increíble. Como C0 lo recomiendo muchísimo en cualquier cuenta, si no tenéis ningún otro de los que están aquí, o si tenéis la mayoría, o si os falta Xiangling, es la opción recomendada. Y la C4 todos conocéis que es la opción rota de Xiangling. La C4 hace que tu ulti pase de 10 segundos de utilización y 20 de cooldown a 14,5 de utilización, 20 de cooldown. Sigue siendo raro y sigue siendo poco uptime, y Xiangling sigue estando igual de rota a pesar de tener un mal uptime en comparación al resto de usuarios, tanto 4 estrellas como en algunos casos 5 estrellas, y aún así Xiangling con esos 14-20 de ulti sigue siendo muy buen personaje y muy poderosa. Luego la C1 y la C6 lo que hacen básicamente es sumar daño piro y reducir resistencias piro de los enemigos. La de daño piro es la C6, a todos los usuarios del equipo ganan 15% de daño piro. La reducción de resistencias piro lo hace con la C1 si no recuerdo mal. Y ya como curiosidad, la C2 es rarísima y creo que nadie conoce la C2 de Xiangling, pero para estos equipos de sobrecarga que estuve enseñando full 4 estrellas en el abismo viene muy bien, porque Xiangling, la C2, la rarísima C2 de Xiangling, hace
que cuando das una cantidad de básicos, salta un hit de repente de Pyro, que haces un hit extra y ese hit cuenta para bajar los escudos de los enemigos de la segunda mitad del abismo actual, y aparte es un hit Pyro extra para seguir reaplicando sobrecargas y seguir haciendo daño en los equipos de sobrecarga con Chevreuse full 4 estrellas. Pero bueno, Xiangling es su C4 principalmente, el resto dan igual, solo es su C4 la más importante. Poquito más, este es el vídeo de las constelaciones importantes y sobre todo la elección de cada uno de los personajes. Los personajes de mejor a peor son desde el principio hasta el final, que comenté en el vídeo, y las constelaciones en cada uno, lo que explicaba. Fuera de las que os comentaba, podéis echar un vistazo y leer, que jugadores de Genshin no leen. Es importante que leáis, es muy importante que leáis y sepáis realmente cómo funciona el juego, y no porque alguien diga en redes que esto es así, tiene que ser así, ni por mi parte, ni por la parte de la gente externa que habla de lo que yo hago. Gracias, seguir hablando porque solo me beneficio, pero es muy importante que vosotros no creáis ni una parte ni la otra, que tengáis criterio propio y reviséis las cosas. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñimiñis y chaito.